Hola, ¿qué tal? Soy Alex Rosas del estudio de piano 1827. El video de hoy lo hago con la finalidad de brindar una serie de consejos a todos aquellos que van comenzando con el piano e inclusive también sirven para las personas que ya tienen algún tiempo tocando el piano. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad y que los puedan aplicar y que ayuden sobre todo también a las personas que se encuentran un poco perdidas en todo lo que voy a mencionar hoy. Y bueno, pues para comenzar, el primer consejo que voy a mencionar es algo que yo siempre digo cuando voy a dar una primera clase, cuando tengo un nuevo alumno, y de hecho mi clase se rige por esta pauta, que es tener paciencia, tener mucha paciencia. Esto lo menciono porque el aprendizaje de cualquier instrumento, ya sea el piano, el violín o el instrumento que sea, es algo que requiere de mucho tiempo. Es decir, no podemos aprender el instrumento, como ya había mencionado en otro video, de un día para otro, de una semana para otro o inclusive de un mes para otro. Es algo que requiere de mucho tiempo de práctica, de desarrollo. Es algo que para que nosotros notemos un avance significativo o que sintamos de alguna forma que ya comenzamos a dominar el instrumento va a pasar mucho tiempo, y estoy hablando, no sé, inclusive de años. Claro que para aprender las bases no se requiere, digamos que tanto tiempo, no años, pero inclusive sí más de 6 meses o un año. Entonces, el primer consejo que yo les puedo dar para los que van iniciando es que tienen que tener mucha paciencia. La recompensa va a ser grande al final. El segundo consejo que yo les puedo brindar es que administren su tiempo. Muchas veces la gente me pregunta si con estudiar media hora está bien, si estudiar una hora está bien, o cuánto tiempo tienen que estudiar. El piano es una disciplina también, y para poder lograr alcanzar cierta meta necesitamos administrar nuestro tiempo. Necesitamos tener un horario fijo, de si es posible pues hacer incluso una tabla o algo por días que nos indique de qué hora a qué hora vamos a practicar. Esto es para poder mantener un orden y que, como dije, esto se convierta en una disciplina. Si nosotros queremos ver resultados reales, tenemos que practicar todos los días o, de ser posible, la mayoría de los días. Pero entonces, para que esto se vuelva algo funcional, incluso tiene que ser algo rutinario, y esto solo lo vamos a conseguir si administramos nuestro tiempo de la forma adecuada. Durante la carrera, por ejemplo, a mí me pidieron que hiciera un esquema, que hiciera una especie de calendario en donde especificara en cada día a qué hora iba a estudiar, de qué hora a qué hora, y también en ese horario qué es lo que yo iba a estudiar. Y bueno, la cantidad que estudiemos va a depender sobre todo de qué es lo que queramos aprender. Si nosotros vamos a intentar un examen para ingresar a alguna escuela, pues obviamente tenemos que invertir más tiempo. Si nosotros solo estamos tocando por hobby, tal vez no tengamos que invertir tanto tiempo, pero sí tenemos que invertir cierta cantidad de tiempo. Sea lo que sea que vayamos a aprender, sí tenemos que invertir tiempo. Entonces este consejo es muy útil, sobre todo para los que no saben más o menos cuánto tiempo estudiar o cómo estudiar. Pueden plantearse qué es lo que van a estudiar y dedicarle 1 hora o 2 horas o media hora o el tiempo que tengan, pero administrándolo de la forma más adecuada. Y bueno, el siguiente consejo va de la mano con lo que acabo de decir de administrar el tiempo, y se refiere a plantearse objetivos. Es muy común que uno tienda a sentarse a practicar sin tener idea de qué es lo que quiere lograr en el tiempo que va a practicar. Eso pasa mucho a cualquiera que esté aprendiendo a tocar el piano, e incluso nos pasa mucho a los pianistas durante la carrera. Realmente uno tiende a cometer el error de sentarse a tocar sin plantear un objetivo. Simplemente comienzas a tocar y tocar y tocar y repites notas sin estar pensando en qué es lo que uno quiere lograr. Entonces, es muy bueno administrar el tiempo, pero también hay que plantear un objetivo para saber cómo voy a utilizar ese tiempo. Entonces, un consejo muy útil que les puede servir es que siempre hay que plantearse objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el tiempo que tengo de estudio? El siguiente consejo es muy útil, es algo que yo aprendí pues con los años de experiencia y que lamentablemente no hice desde el inicio, pero bueno, uno se tiene que forzar a leer las notas que están en la partitura. Ya en el canal hemos hablado bastante de lo que es la lectura a primera vista. De hecho, hay una entrevista que hicimos a Israel Barrios, que es uno de los mejores lectores de México. Y bueno, desde que nosotros vamos comenzando tenemos que forzarnos a leer las notas. Esto con la finalidad de que nos vayamos acostumbrando al proceso que se requiere para poder ejecutar la información que está en el papel.
Si nosotros, por ejemplo, nos basamos solamente en la digitación o si nos lo aprendemos de memoria sin forzar a nuestros ojos, al cerebro, a leer las notas, es muy posible que a la larga nos cueste cada vez más trabajo leer una pieza y podríamos tardarnos mucho tiempo en leer una pieza. Es esencial entonces que desde el principio uno se force a leer las notas, a mantener la vista en el papel para que podamos desarrollar una mejor lectura y que en el futuro no nos cueste tanto trabajo leer una pieza. Que no nos tardemos 2, 3 meses o medio año en leer solo una pieza. El siguiente consejo es algo que también yo aprendí con la experiencia, con la práctica, y es que uno no debe de estudiar cansado. Puede ser que haya personas que están aprendiendo a tocar por hobby, o incluso hay personas que están aprendiendo mientras están cursando la prepa o la secundaria. Hay diferentes tipos de situaciones. Pero si por ejemplo en un día no tienes tiempo suficiente y estás haciendo muchas otras cosas, ya sea tarea, trabajo o lo que estés haciendo, y sientes que tienes que estudiar por obligación, pero ya estás muy cansado, la verdad es que no es conveniente estudiar de esta forma. Porque cuando uno estudia cansado es peligroso ya que puede generarse vicios. Es probable que al estudiar cansado no estés prestando atención a lo que se tiene que prestar atención y que en lugar de ser algo bueno sea algo contraproducente. Entonces lo mejor es siempre tratar de estudiar cuando uno no está cansado. Claramente es un poco difícil esto, pero bueno, ahí entra el otro consejo que decía de administrar el tiempo. Siempre hay que tratar de estudiar en una hora en la que nuestro cerebro pues esté al 100%. Y hablando de esto, entonces, bueno, también aquí entraría el siguiente consejo, que sería el cómo organizamos el estudio. A lo que me refiero es que generalmente para poder estudiar, uno, por ejemplo, podría empezar con algo de lectura. Es decir, no practicar la pieza, sino leer simplemente las notas. Tratar de desarrollar esta habilidad que mencionaba de la lectura, de forzarse a leer las notas. Esto lo podemos hacer en un principio porque es cuando el cerebro está más fresco, entonces necesitamos tener toda la concentración posible. Después de esto nosotros podemos empezar tocando algo, digamos que tranquilo, para que nuestros músculos, nuestros dedos se vayan adaptando al instrumento y que no nos vayamos a lastimar. Obviamente antes de empezar pues tenemos que calentar y así, pero digamos que lo recomendable es empezar con algo tranquilo. Conforme avance el tiempo podemos empezar a tocar algo un poco más difícil técnicamente hablando, que sea de más notas, que nos requiera de más en cuanto a lo corporal, y cuando nos acerquemos hacia el final de nuestra sesión de estudio tenemos que tratar nuevamente de ver algo que sea tranquilo, que no nos exija tanto hablando de las cuestiones corporales, de lo físico. Entonces, resumiendo, podemos empezar con algo de lectura, podemos después continuar con algo tranquilo, algo sencillo, pasar después a lo más serio, a lo que nos requiera de más esfuerzo físico y terminar nuevamente con algo tranquilo. Esa podría ser una forma de organizar nuestra sesión de estudio. Y bueno, el siguiente consejo es que uno tiene que tratar de estudiar sin distracciones. Actualmente estamos en una época en la que tenemos demasiados distractores, como lo es nuestro celular, las redes sociales, la televisión. Uno tiene que forzarse a tratar de mantener la concentración lo más posible cuando está practicando. Inclusive si puedes hacer tu celular a un lado, dejarlo lejos, apagarlo, eso sería una buena forma de que no te distraigas con el celular. Es muy tentador cuando uno está practicando, te llega un mensaje y quieres voltear a verlo, o de repente, no sé, sientes la curiosidad de abrir el Facebook, yo qué sé, las redes sociales. Entonces hay muchos distractores. Lo más recomendable entonces es que uno trate de practicar con toda la atención posible en el instrumento, tratando de reducir las distracciones que más se pueda. Y nuevamente esto va de la mano con el primer consejo que di acerca de la administración del tiempo. Uno sabe realmente cuando tiene tiempo para estar enfocado en el instrumento y que no haya ninguna distracción posible. Claro que también va a depender mucho de qué es lo que se vaya a practicar, porque si uno practica escalas, por ejemplo, las escalas son algo prácticamente técnico que no requieren de tanta concentración, sobre todo cuando uno ya las domina. Entonces, inclusive es recomendable practicar las escalas con alguna distracción, con la tele prendida o cuando alguien te está hablando, porque eso te forza a que tu mecanismo se vuelva automático y a que uno pueda conocer el teclado de tal forma que aunque una persona te esté hablando o aunque haya una distracción como la tele prendida, uno pueda seguir tocando. Pero esto, insisto, es solo para la parte mecánica.
Entonces, vuelvo al punto, lo más recomendable es tratar de estudiar sin distracciones. Y bueno, el último consejo que voy a dar hoy es algo que yo aprendí a la mala y que quisiera compartir con todos, que espero que les sirva de mucho. A mí me costó mucho trabajo entenderlo y creo que a muchas personas que están dentro del medio musical, dentro del medio pianístico, sufren con esto también. Y bueno, pues el último consejo entonces es que no le tengan miedo a la crítica, que no le tengan miedo a la gente ni a las personas que puedan estarlos escuchando, ya sea mientras practican, ya sea en un recital. Realmente la única persona que sabe qué es lo que está pasando en el instrumento eres tú. Tú eres la única persona que puede decir si estás administrando bien tu tiempo, si estás estudiando de la forma correcta. Puede que haya personas a los que no les parezca cómo estás estudiando o lo que estás estudiando, o que haya personas inclusive que te digan que estás mal, pero insisto, no hay que tenerle miedo a lo que las demás personas opinen. Claro que es bueno quedarse pues con las opiniones constructivas, con las opiniones de la gente que quiere ayudarte, pero si hay gente que te critica, lo más importante es que no te quedes con eso. Como dije, la única persona que sabe qué es lo que está pasando en el instrumento eres tú. Tú sabes lo que te cuesta practicar, el tiempo que le inviertes, tú sabes realmente el nivel de concentración que estás aplicando en lo que estás estudiando. Entonces, aunque sea difícil, aunque te lleguen pensamientos a la cabeza del qué dirán, de qué están pensando las personas cuando estudias, cuando tocas en un recital, realmente eso no importa. Lo que importa sobre todo es lo que tú sepas, que tú estés seguro de lo que estás haciendo. Y bueno, esta solo es una serie de consejos que yo quise compartir con ustedes. Hay muchísimas otras cuestiones, muchos otros puntos que podemos tratar, pero bueno, tampoco quería que el video fuera tan largo. Estos son consejos que yo considero de bastante importancia, que espero que les sirvan mucho para las personas que están comenzando con el piano o que están, digamos que ya encaminados un poco en el aprendizaje del instrumento. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el video de hoy. Gracias nuevamente si llegaste hasta el final de este video. Si quieren añadir algo de su experiencia o compartir alguna situación que les haya sucedido, pueden dejarlo en los comentarios. Si les agrada, pueden darle like al video, pueden suscribirse al canal también si gustan y darle clic en la campanita para recibir las notificaciones del próximo contenido. No olviden también que cada miércoles vamos a hacer una sesión con el consejo pianístico. Puede ser cada miércoles o jueves. Lo que sí es que la última semana de cada mes vamos a hacer una sesión de preguntas para todas las personas que quieran preguntarnos algo, que tengan alguna duda respecto a lo que es la música y el piano. Y bueno, reitero una vez más, espero que les sirvan mucho estos consejos y pues nos veremos para el próximo video. Hasta la próxima.